19 minutos pasaron de las 8 de la mañana y nosotros, como cada viernes, tenemos la posibilidad de conocer qué va sucediendo en el mundo de la mano de los que realmente saben. Porque como cada viernes hacemos Visión Mundial de la mano de Tadeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida. Hola Tadeo querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, querido Bruno, un saludo para vos, para la audiencia, como siempre, bueno, una alegría y un placer, y más después de haber pasado una semana tan fría como la que atravesamos. Intensa, ¿no? Intensa, fresco, pero bueno, parece ser que baja, no sé qué va a pasar la semana que viene, pero hubo complicaciones, sé que hubieron caños rotos por ahí, complicaciones con la plomería, ¿no? Por todos lados. Había un dicho, y seguramente me escuchaste decirlo, que yo siempre decía, frío hace en Rusia. Bueno, Sí. hace frío en Rusia, pero también en la Patagonia. Bueno, ya tenés la experiencia para el próximo viaje a Rusia de decirle, bueno, mirá, el frío patagónico es más complejo que el de acá, les podés tranquilamente decirles. Bueno, Tadeo, me imagino que en esta semana de mucho frío, de bajas temperaturas, la cuestión caliente sigue en gran parte del mundo, ¿no? Pero yo quería arrancar por lo que estuvo aconteciendo por acá, por estos lados, porque, bueno, nosotros de hecho en el repaso informativo de la agenda y tocamos un poco de lo que pasó en la cumbre del Mercosur, que se llevó adelante allí en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo algo particular, y esto lo saco un poco de lo estrictamente informativo, la foto grupal de todos saludando, levantando la mano, menos el Jabo, ¿no? Como casi enojado, ¿no? ¿Qué nos podés contar, Tadeo, de lo que estuvo pasando en la cumbre del Mercosur ahí en la ciudad de Buenos Aires? Voy a comenzar por lo de la foto, querido Bruno. Estaban todos levantando la mano los países que sí tienen gas. Y bueno, el que se quedó sin gas a mitad de una ola polar creo que fue otro. Por fuera del chiste, siempre hemos destacado en este espacio sobre los simbolismos, la imagen, las referencias, y las relaciones internacionales tienen muchísimo de estas cuestiones de observar los gestos, de ver cuáles son las actitudes, incluso una cara habla totalmente sobre el ambiente. Por lo cual, bueno, incluso como dice el dicho, a veces habla más que 1000 palabras. Respecto a la cumbre en línea general, estamos delante de una cumbre ambigua, una cumbre en la cual no se hubo grandes avances, incluso durante toda esta presidencia pro tempore del Mercosur por parte de Argentina. No hubieron grandes avances, recordemos, no se avanzó con lo que se buscaba del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hubo mucha ida y vueltas con Argentina, complicaciones, incluso lo mencionábamos, si mal me equivoco, el año pasado respecto a cómo Argentina en Paraguay había querido cambiar sobre la mesa algunos acuerdos que ya estaban firmados por unas palabras, y así de manera continua demuestra que la política exterior de Javier Milei no tiene un hilo conductor coherente con respecto a sus relaciones internacionales y con respecto a qué es lo que se busca de Argentina en la inserción tanto regional como en su inserción internacional. Y esto da mensajes contradictorios, son contradicciones constantes las que se viven, y todo esto, bueno, genera ciertos ruidos, ciertas caras medias largas en los diferentes presidentes que estuvieron presentes en la cumbre. Pero es interesante, si nos tomamos unos minutos para escuchar cada discurso, prácticamente cada presidente vino ya con su esquema preparado, dio un discurso, y si lo analizamos cada uno individualmente, cada uno habló para su tribuna, cada uno habló para su país, nadie propuso algo a nivel regional para la construcción. Incluso el presidente de Bolivia se dedicó unos cuantos minutos a hablar sobre la situación en el Medio Oriente. Lula también tiraba sus palitos sobre los progresos económicos de Brasil, y todo esto nos marca que fue una cumbre bastante inusual con respecto a lo que son anteriores cumbres, marcados por estos roces, por estas crisis a nivel regional de relaciones con Argentina. Pero si podemos destacar un logro, querido Bruno, es que sí se firmó un tratado de libre comercio con algo que se llama EFTA. Sí. ¿Qué es EFTA? Es la coalición de 4 países en Europa, en los cuales, bueno, lo encabeza Liechtenstein,
lo sigue Suiza, Islandia y Noruega. Por fuera de Noruega, los otros 3 países que mencionamos, que son parte de esta coalición, son clásicos y conocidos países que son paraísos fiscales, países que sirven para el lavado de activos. Y yo, bueno, tuve la posibilidad de estar en Liechtenstein, no para lavar activos, sino de turismo, ya que estábamos ahí cerca en Suiza, y me parece que es uno de los países más estratégicos porque por su gran capacidad de población, de consumo interno, de territorialidad, pueden aportar muchísimo seguramente a la Argentina y al Mercosur, principalmente, bueno, un país que tiene 3.000 habitantes y que es más pequeño que Cenillosa, más o menos, si queremos dar una dimensión a nivel regional. Es patético lo que se ha afirmado y lo que se ha presentado como un éxito realmente de esta cumbre del Mercosur, por lo cual a breve referencia tal vez las palabras de Javier Milei respecto si nos quieren acompañar hacia la libertad o iremos solos. Bueno, acá creo que vamos a banalizarlo un poco, pero se aplica ese meme de andar tranquilo máquina, porque nadie toma dimensión si vemos los números reales de la macroeconomía, el estado financiero de las cuentas argentinas, e incluso si uno tiene la posibilidad de hablarlo con algún empresario del exterior respecto a, che, ¿por qué no invertís en Argentina? Se te ríen en la cara, y esto es algo que es una realidad. La salida de los capitales extranjeros en Argentina, las advertencias que se están dando a nivel internacional, marcan vamos a decirlo, una especie de crisis de gran nivel sistémica en el país, y que esta libertad, bueno, no la estarían viendo en los mercados internacionales. Totalmente, ¿no? Pienso yo en esto, en este tipo de arreglos que se hace. ¿Qué pasa ahora? Porque la presidencia estaba en manos de la Argentina, en manos de Javier Milei, hoy pasa a manos de Lula da Silva, que dio un discurso completamente distinto, ¿no? ¿Puede cambiar esto? Digamos, ¿puede cambiar la mirada del bloque a partir de una nueva presidencia? ¿O se sigue sosteniendo más o menos la misma línea que se viene llevando adelante hasta el momento? Recordemos que, bueno, lamentablemente en los últimos años Argentina fue perdiendo de manera categórica todo su peso regional, y países que históricamente, vamos a decirlo, dependían de Argentina, dígase Bolivia, Paraguay, Uruguay, ahora todos dependen del comercio con Brasil. Y esto es una gran realidad. Lo que define a Brasil va a ser apoyado inexorablemente por Paraguay, por Bolivia, por Uruguay, por más que sus gobiernos sean totalmente diferentes. En este caso, para el colmo, tanto el gobierno boliviano como el gobierno uruguayo responden más bien a una línea Lula que a otra cosa. Entonces, claro, lo que define a Lula lo van a hacer, probablemente Lula quiera reflotar y avanzar con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que fue proyecto de Lula. Recordemos que, bueno, fue aprobado a nivel regional, hubo problemas en Europa respecto a algunos acuerdos, principalmente por medio ambiente y otras cuestiones. Francia lo tuvo que echarse para atrás después. Entonces es probable que se hagan algunos cambios tirando para ese estilo y para firmar un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que incluso, recordemos que hay posiciones contradictorias dentro del Mercosur, porque Uruguay ya ha amenazado durante bastante tiempo de que va a firmar en conjunto con el Mercosur o individualmente un tratado de libre comercio con la República Popular China. Y esto también sería una política interesante, pero como siempre decimos, mucho mejor negociar por bloque que negociar individualmente, y más ante una potencia como lo es China. Eso es un punto para destacar. Recordemos, creo que también lo hemos mencionado en alguna ocasión, como algunos países del sudeste asiático negociaron un tratado de libre comercio con China, pero complementario, algo que no afecte y no atente contra los mercados internos, en contra del desarrollo nacional. Y todos esos países que firmaron ese tratado de libre comercio con China, que lo firmaron en conjunto, ahora son países potencias emergentes, es decir, se lograron acoplar y complementar con China de tal manera que esos países tienen un crecimiento de más del 8% anual. Estamos hablando de países como Indonesia, Malasia, Vietnam,
que verdaderamente están poniendo la vara muy alta. Lo mismo podría pasar con el Mercosur si tuviera una posición unificada con respecto a China en vez de una posición individualista. Y no creo que Lula avance hacia un acuerdo del Mercosur-China, sí va a avanzar con el de la Unión Europea, porque recordemos que también el único país en todo Sudamérica que no reconoce al gobierno chino es el gobierno de Paraguay, que se reconoce a Taiwán. Entonces ahí hay algunas complicaciones internas como para avanzar en ese sentido, lo cual también provoca todas las situaciones actuales. Totalmente. Bueno, cuestiones que justamente se van a ir, asumo yo, acomodando con el tiempo y veremos si este tipo de alianzas que se van tejiendo se van rompiendo o se van fortaleciendo, ¿no? Eso habrá que prestarle mucha atención. Y creo que parte de todo esto también, la Argentina tiene mucha relevancia. Primero porque es un actor regional muy importante, junto con Brasil son los dos más importantes, pero actualmente hoy la Argentina está atravesando un problema que si viene arrastrando hace un montón de tiempo y tiene que ver con con este juicio, si se quiere, que lleva adelante la Argentina con respecto a la expropiación de YPF, ¿no? Hace poquito conocimos este fallo que realizó la jueza de los Estados Unidos que dice: che, Argentina, tenés que entregar el 51% de tus acciones a los acreedores por una mala gestión, digamos, en la estatización. Yo quería preguntarte a vos, Tadeo, seguramente tenés quizás una mayor mirada con respecto a lo que está pasando, pero me gustaría conocer la mirada desde afuera, ¿no? Yo entiendo que vos tenés colegas y conocidos por fuera, ¿no?, del periodismo argentino. ¿Cómo lo ve el periodismo internacional y cómo justamente es tu mirada en relación a esto que está pasando con este juicio con YPF, que parece que vuelve a estallar, pero ya había tenido, ¿no?, un pequeño anticipo, pero ahora evidentemente se profundiza este conflicto con YPF? Bien, es muy interesante, querido Bruno, porque lo que sucede con YPF es lo que ha sucedido no únicamente con YPF, sino con muchas empresas, tanto argentinas como a nivel internacional, las cuales son víctimas de lo que se suelen llamar fondos buitres, por lo cual el periodismo en línea general ve con malos ojos la acción de estas organizaciones, que son organizaciones depredadoras. Para que nuestra audiencia se dé una dimensión, esta empresa nunca tuvo ningún perjuicio con la estatización del 51% de las acciones de YPF. ¿Por qué? Porque no era parte de YPF en esa época. Estamos hablando de este fondo buitre que se llama Burford Capital, el cual compró en el mismo año de la estatización, compró las acciones del grupo Petersen, que es de la familia Eskenazi, que vendió sus acciones antes de inmediatamente después de que se haya el 51% pasado a manos del capital de Estado, y compró estas acciones por el valor de $17 millones. Tampoco estamos hablando que fue perjudicado, que tenía un gran capital en la empresa. Compra estos 17 millones de acciones del grupo Petersen, que en realidad eran acciones de deuda, es decir, el grupo estaba endeudado y lo que vendió es la deuda, y pide una compensación. Y recién ahora, en este año, el año pasado, salió su juicio en Estados Unidos, en los cuales estaría ganando, escuchemos, el 94.000% de su inversión inicial. Lo que hacen los fondos buitres, y este incluso le ganó una demanda a Gillette, es comprar deuda a muy bajo costo y después hacer grandes juicios en los cuales multiplican su ganancia. Esto es en la prensa internacional. Cuando uno tiene que hablar con algunos colegas, lo único que se hace un seguimiento de estos eventos y demás es la astucia de la abogacía, de las artimañas que se utilizan en los diferentes tribunales en Estados Unidos como algo anecdótico, pero desde una perspectiva internacional es paupérrimo y es humillante y es hasta cierto punto degradante e ilegal la acción. ¿Por qué? Porque lo que se suele hacer es utilizar pequeñas cláusulas dentro de los diferentes acuerdos para quedar en manos de tribunales amigos en los Estados Unidos. Recordemos que si bien compró
los grupos accionarios por 17 millones, estaría ganando arriba de 17.000 millones. Lógicamente todos cobran una parte de esa comisión, desde abogados hasta seguramente la sala judicial, en este caso de la jueza Presca, Loretta Presca de Estados Unidos. Es muy interesante analizarlo desde esa perspectiva porque incluso este mismo fondo buitre era el que tenía las acciones de Marzans, Sí. que fue la anterior a que se nacionalizara también Aerolíneas Argentinas. También hubo un juicio en esa ocasión, y de manera constante siempre va metiendo sus diferentes patas para lograr sus cometidos de multiplicar a la enésima potencia todas las ganancias que pueda. Pero en el caso del YPF, más interesante es aún, querido Bruno, y para que nuestra audiencia sepa, de que se hace este juicio en Estados Unidos a base de una cláusula que existía antes de que el Congreso argentino vote para la nacionalización o la compra estatal, porque también recordemos que fue una compra, no fue una nacionalización, Exacto. del 51% de las acciones. También es necesario recordar que YPF es una sociedad anónima con mayor accionaria del Estado argentino. No estamos hablando que sea una empresa del Estado argentino, lo cual hubiera sido totalmente diferente, porque si se hubiera nacionalizado oficialmente, o ya sea con el 51% de acciones o con el 100%, jamás se hubiera tenido ninguno de estos problemas legales. De alguna u otra manera, esto fue un error de cálculo, o creer que somos todos amigos. Eso siempre son algunas problemáticas en el mundo financiero económico. Pero recordemos que se toman del estatuto de la compañía antes de su, vamos a decir, intervención del Estado, y esto contradice claramente la Constitución Nacional Argentina, que establece que toda compañía argentina tiene que rendir cuentas en tribunales argentinos y no internacionales. Entonces acá vemos que qué es lo que pesa más, la decisión de un tribunal en Nueva York o lo que dice la Constitución Nacional Argentina. Y lamentablemente ya tenemos, ya se sentó jurisprudencia en este asunto, que fue el pago que hizo Mauricio Macri también con respecto al tema YPF. Bueno, era menor en aquel caso, creo que eran unos 800 millones de dólares que había que pagar, también a un fondo buitre, en los cuales, bueno, se asentó como posición legal para las negociaciones los tribunales en Estados Unidos. Recordemos todo aquel problema que hubo con el juez Griesa y Sí. cómo empezaban a confiscar bienes del Estado argentino en el exterior, algo que también es ilegal, Totalmente. pero es lo que terminó sucediendo. Entonces, todo esto nos deja un combo explosivo no menor en manos no tan buenas en las negociaciones en Estados Unidos, y con todo lo que esto va a derivar. Incluso el gobierno de Javier Milei dijo que, bueno, vamos a apelar al caso, pero seguramente vamos a lograr pagar menos. Es decir, están festejando que en vez de pagar en vez de dejar el 94.000% de ganancia a este Burford, tal vez le damos 90.000% de ganancia. Es una discusión muy ridícula también la que se está dando. Lamentablemente. Lo más preocupante para mí es sentar esta postura, ¿no? Del gobierno argentino de, bueno, responsabilizar al gobierno anterior y decir, bueno, estuvo todo mal, ¿no? Y no salir en una defensa, decir, bueno, vamos a ver cómo organizamos, cómo nos acomodamos, vamos a intentar negociar, entendemos que la situación es compleja, etcétera, etcétera, pero digamos, no hubo ni un solo atisbo de intentar defender, ¿no?, lo que está sucediendo en un momento en donde, bueno, yo vengo insistiendo en esto, ¿no? Ya hay varios especialistas que hablan que la energía va a ser una de las cuestiones más problemáticas que van a atravesar los países en los próximos años, ¿no? Y si estamos hablando de eso y nosotros estamos sentados bajo uno de los yacimientos más importantes del mundo, desprenderse de esa manera sin ningún tipo de reacción que por lo menos permita cuidarlo, eso me asusta un poco, y evidentemente el camino parece ser: nos desprendemos, que el capital privado haga lo que quiera y bueno, el Estado quedará sentado mirando y pagando la deuda y viendo cómo el privado se lleva el resto, ¿no? Claramente, Bruno, incluso volviendo tal vez al tema judicial, acá hay algo que
Es un dicho popular de los abogados que dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿A qué nos referimos? Que si uno ya confesó todo, no hay necesidad de seguir con el juicio, porque la apelación que hace el gobierno argentino lo hace en los tribunales de Estados Unidos, cuando todo el arco político, incluso el mismo presidente Milei, le han dado la razón a este Burford Capital, diciendo que se atentó en contra de los inversionistas privados, que todo se hizo mal y demás. Bueno, eso senta, lógicamente es parte del juicio, por más que lo digan en Twitter, y como evidencia, y todo eso va a jugar 100% en contra de Argentina, por lo cual muy difícilmente veamos una transformación en esta causa judicial, y hay que ver después si se va a pagar en cash o se le van a dar las acciones de YPF de nuevo al capital privado. Que por cierto, y acá vamos a meter una pata también local, muchos de los abogados que forman este Burford Capital son de origen argentino, incluso uno de los delegados en este causa judicial en contra de Argentina es un argentino llamado Gerardo Mato, Jerry le dicen cariñosamente en Wall Street en Estados Unidos, y es una persona muy cercana a la Libertad Avanza, muy cercana al macrismo, y imaginemos en manos también de quién estamos, personas que hacen juicios contra su propio país, y que a la misma vez fue el encargado, démonos la dimensión de cómo habrá sido de malo, de la reestructuración de la deuda del exministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán, el cual se había denunciado desde un principio que iba a ser una reestructuración de deuda del Fondo Monetario que iba a ser inflacionario. Es decir, estaba en el Consejo de Formación de todos los planes gente que atenta en contra de Argentina desde el vamos, y que son parte de capitales extranjeros con sus claros intereses de que Argentina tenga una crisis para poder aprovecharse de todas las situaciones. Esto es también, querido Bruno y querida audiencia, una falta de proyección internacional y de inteligencia en la medida tanto de desarrollo nacional. Es necesario, ya sea para proyección económica, proyección política, proyección exterior, tener mentes propias, mentes preparadas para poder desarrollar todas las iniciativas, porque si no quedas en manos de personas como Jerry Mato, el cual después te termina haciendo juicios por las mismas cosas que ellos te hacen firmar, o que ellos, los planes económicos que ellos te hacen aplicar. Bueno, creo que es la historia circular, lamentablemente, de los últimos años de Argentina. Lamentablemente, ¿no? Gente que aprovecha el Estado para hacer negocios, generar el conflicto y sacar beneficios de ese propio conflicto, ¿no? Algo que históricamente, ¿no?, le pasa al argentino. Uno empieza a averiguar y ver la historia y retrocede años y siglos quizás, se encuentra con un alvear también que regalaba parte del país a los ingleses. Bueno, cuántas cosas, ¿no?, que lamentablemente criollos que se dedican a rematar y a vender la propia patria. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento por la claridad y por los temas que quizás en otros espacios no tienen la mirada que nosotros aportamos desde acá, y como siempre decimos, siempre con la verdad como norte. Tadeo, el abrazo grande para vos y la buena jornada. Muchísimas gracias, querido Bruno, excelente fin de semana para todos, y bueno, seguimos adelante. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista en política internacional, haciendo Visión Mundial, la columna de política internacional en la mañana de No la Ven. Los redondos suenan a esta hora.